De la mañana, 38 minutos, continuamos con la mañana de Según Dicen, aquí con toda la información de 11 Noticias. Recordá que estamos transmitiendo en vivo por YouTube, nos encontrás como 11 Noticias y también podés informarte en todas nuestras redes sociales. Bueno, vamos a continuar con este programa, tenemos información judicial de la localidad de San Lorenzo porque el día de mañana comienza el juicio a un tatuador sanlorencino, quien está acusado de abuso sexual. Los días 9, 10 y 11 de abril se va a llevar a cabo este juicio y el día 15, si no me equivoco, va a conocerse el fallo. Para eso vamos a hablar con Daniel Machado, quien es el abogado de la víctima. Daniel, ¿me escuchás? Buen día. Muy buenos días a todos y bueno, Bueno, Guri, contame un poco sobre este caso y sobre el juicio, ¿no?, que comienza el día de mañana. así es, el hecho fue ocurrido en el año 2018, en el mes de julio, entre el 3 y el día 3, la noche del 3 de julio de 2018, y la madrugada acá del día 4, momentos posteriores a lo que ocurrió, mi papá y realiza la denuncia de lo Te que estamos escuchando un sucedió. poco cortado. Quizás si te moves un poquito podemos mejorar la señal. Bueno, Ahí, ahí está un poco mejor. ahí está un poco mejor. Yo antes Perfecto, también lo escuchaba medio cortado. Ahí. perfecto, perfecto. Bien, les decía que bueno, que esto es Sí, un hecho del 2000, de julio del 2018, sí. donde después de lo ocurrido, mi representada va a la sede de la policía y hace la denuncia en compañía de amigas y de su madre, Ujú. entendiendo que lo que había sufrido había sido un abuso sexual, y arrancó todo el camino judicial, que obviamente eh, para las víctimas de este tipo de delitos implica un desgaste y incluso a veces una revictimización, porque someterse a entrevistas, Ujú. tanto en policía, tanto en la sede de atención a la víctima, psicólogos, luego en fiscalía, exámenes médicos, etcétera, hace que se sienta en esa revictimización y obviamente lo alongado en el tiempo, porque fíjate que el hecho fue en el 2018 y el juicio oral público va a comenzar recién el día de mañana, es decir, 6 años después. Pero bueno, Sí. es una consideración también que nosotros vamos a plantear de que hay que tener puntualmente en este caso esa mirada desde la perspectiva de género, desde contemplar la denuncia y la credibilidad en el relato que ha realizado mi asistida en cuanto a lo que le pasó, cómo le pasó, en qué Justamente, circunstancias. justamente te quería consultar por eso, porque bueno, hay mucho prejuicio, ¿no? De la sociedad también por la práctica, ¿no? Que ella estaba realizando, pero en este caso hay que tomarlo, ¿no? Como con perspectiva de género para poder determinar cuáles fueron los hechos sin prejuzgar, ¿no? Exactamente, lo que nosotros venimos a hacer hincapié, vamos a hacer hincapié durante todo el juicio es en que hay que correr esa culpa que se le enrostra a la víctima, que ya de por sí es víctima y viene atravesando un difícil momento personal por lo vivido, sino que después tiene que soportar todos estos prejuicios, todo este sesgo, de qué hacía a tal hora en tal lado, de cómo estaba vestida, de por qué fue con tal persona, y en realidad lo que hay que prestar atención es a lo que pasó, que es el hecho delictivo en sí, que el hecho delictivo en sí, con la declaración de ella y con las pruebas que se han reunido, está más que claro. Incluso, vulgarmente podríamos decir que estamos casi ante una confesión, porque el imputado al momento de defenderse en la audiencia imputativa reconoce que el hecho sucedió, nada más que obviamente dice que es de manera consensuada, que había Claro. consensuado con la víctima lo ocurrido, y por eso no sería delito. Bueno, todas estas cuestiones se van a empezar a dilucidar mañana en el juicio. Nosotros vamos a demostrar, tanto con la Fiscalía, que más allá del tiempo ha hecho un buen trabajo, eh, de que Violencia sufrió realmente el hecho que le pasó, y que la respuesta de la justicia no va a quedar lugar a duda a que tiene que ser la condena del hoy acusado. Daniel, ¿cómo va? Marcos te saluda por acá. Hola Marcos, buen día. Buen día. Bueno, ¿con qué pruebas cuentan? ¿Cuáles son los testigos o las pruebas que han podido ir recabando en este tiempo de parte, digamos, de la Fiscalía y de ustedes? Mira, históricamente los delitos contra la integridad sexual antiguamente se denominaban delitos contra la honestidad. Después se fueron reformados y se denominan hoy actualmente delitos contra la integridad sexual, donde se hace otro análisis
donde lo que realmente importa es el consentimiento y no tanto la honestidad o no de esa persona. Por ejemplo, antiguamente, cuando la que denunciaba un hecho de esta característica era una persona que se dedicaba a la prostitución o algo, perdía credibilidad el relato de esa persona y medio que no llegaba a ningún lado. Con el pasar de los años, y no podemos olvidar que estamos en el año 2024, la reforma que ha tenido el título de estos delitos, el avance que ha tenido nuestro país en materia de adherir a pactos internacionales que protegen los derechos de las mujeres, la violencia contra las mujeres y todas estas cuestiones, hay que tomar primero, en primer lugar, la declaración de la víctima. ¿Qué es lo que dice? Que mañana, obviamente, Florencia es la primer testigo que va a prestar declaración, prestarle atención a su relato. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lo cuenta? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo después? Porque Florencia, inmediatamente que le pasó el hecho, se va a la casa de una amiga y la amiga dice que estaba totalmente destrozada, que no podía contar qué le había pasado, no podía parar de llorar, angustia, etcétera. Y bueno, se van a la comisaría a realizar la denuncia, en compañía de su madre también, que le comentan, y después es atendida por personal psicológico, por personal policial de psicología, que también avala esta postura y dice, mira, esta muchacha, en su informe dice, tiene en su correlato emocional cuestiones referidas o que hacen referencia a haber sido abusada, que se condicen con lo que ella había narrado con lujo de detalle lo que le había pasado. Todas estas cuestiones, todo este cúmulo de cuestiones probatorias son las que hay que analizar a la luz de la perspectiva de género para poder lograr esta condena, porque obviamente también los delitos contra la integridad sexual, hablamos que son los denominados delitos de alcoba, es decir, no hay testigos presenciales de lo que pasa, de lo que ha pasado. Siempre se encuentra la víctima y el victimario. En este caso tenemos el testimonio de la víctima, el testimonio del victimario, que se contradicen. Y justamente la contradicción va en el punto del consentimiento. Y ahí también sabemos que, bueno, que cuando la mujer dice que no, es no, solo el sí le permite avanzar en esas cuestiones. Por eso también hay que desterrar el prejuicio sobre la práctica, si la práctica tenía un fin sexual o no un fin sexual, no importa. Si la práctica tenía un fin sexual, obviamente no fue el que buscó ni asistida, y al momento de llegar a realizar la práctica dice que no, ese es su último consentimiento expreso y el que se tiene que respetar. Que ella haya querido hacer una práctica en un gimnasio de noche no es ningún tipo de delito. Ahora que la persona que le iba a realizar esa práctica abusó y ultrajó de ella, sí es delito y eso tiene que ser sancionado con la condena correspondiente que vamos a pedir cuando termine el juicio. Daniel, quería consultarte por qué se atrasó, ¿no? Este proceso. Hay una citación que tuvo, ¿no? Este acusado, a la cual no se hizo presente. No, mira, nosotros ingresamos en el año 2022 con Florencia, sí, como parte creyente para estar activamente en el proceso. Y la cuestión era que por ahí no se lo hallaba porque había que hacerse la prueba de ADN respecto de restos seminales en la ropa interior de Florencia. No se lo encontraba porque se cambiaba de domicilio, por estas cuestiones. Bueno, eso alongó un poco el proceso hasta que por fin se pudo dar con él, se presentó, se sacó la sangre y ese resultado de ADN dio positivo. Es decir, los restos seminales que se encontraron en la ropa de la víctima eran del hoy acusado, el señor Tadei. Claro. Entonces después con esa prueba fue citado imputativo en la sede del Ministerio Público de la Acusación, donde le enrostran el delito que la Fiscalía acusó y que nosotros acompañamos, y donde él declara y dice que bueno, que lo que pasó fue así de esa manera, pero habiendo un consentimiento previo y que mi asistida había pactado todas estas cuestiones que sucedieron, que obviamente no fueron así. Daniel, ¿y qué expectativas tienen del fallo o qué pena es la que están pidiendo o van a pedir? Si se puede la pena que tanto la Fiscalía pide que nosotros acompañamos es de 8 años de prisión. El delito del abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal arranca en un mínimo de 6 años. Entendíamos proporcional y razonable el pedido de 8 años. Así que bueno, veremos qué es lo que resuelve la jueza. Nosotros entendemos, yo estoy en la postura de decir que este es un caso de muy fácil resolución, pero que requiere un análisis profundo, que es por estas cuestiones que les mencioné anteriormente. Analizar lo que dice la víctima, cómo lo dice, lo que dicen las amigas, lo que cuenta la madre, lo que dicen los psicólogos, y todo a la luz de la perspectiva de género que obviamente hacen a la credibilidad de lo que efectivamente pasó, que es un delito sobre la persona representada. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, estaremos siguiendo de cerca todo lo que vaya ocurriendo.
Bueno, gracias a ustedes por difundir e interesarse en el tema, a disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. escuchamos la palabra de Daniel Machado, el abogado de la víctima, por este juicio que va a comenzar el día de mañana, 9, 10 y 11 de abril, y el fallo se dará el 15 de abril de la semana próxima, e involucra, ¿no?, a este reconocido tatuador de la localidad de San Lorenzo. Estamos hablando de Leonardo Tadei, quien está imputado por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante. Y bueno, estaremos informando qué es lo que sucede con este caso, por el cual piden 8 años de prisión. No corras por la autopista. Para una urgencia médica, estamos más cerca. Nueva Guardia Pediátrica. Centro Médico 29 de octubre. Córdoba 1185. De Puerto General San Martín.